Quiero invitarlo a que pueda abrir la palabra del Señor. Nos quedamos un minuto de pie para poder leer la palabra. Amén. Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 31. Aleluya. Verso 13. Génesis 31, verso 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tiene? Amén. Leemos entonces. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Amén. Hasta aquí puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Para que podamos entender esta palabra, necesitamos explicar que estas fueron palabras que Jehová habló en sueños a Jacob. Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Isaac, había ido a esta tierra y había pasado mucho tiempo ya en aquel lugar, y entonces Jehová le habla en sueños a Jacob y le dice que es tiempo de volver a la tierra de su nacimiento. Resulta ser que cuando Dios le habla en sueños, él necesita hablar con sus esposas. Jacob tenía dos esposas, una era Lea y la otra era Rebeca. Amén. Raquel. Entre Rebeca, Raquel se me mezcla. Gloria a Dios. Diga conmigo, Lea y Raquel. Lea y Raquel. Entonces Jacob tenía que hablar con ellas. Y entonces en este pasaje él le está contando tanto a Lea como a Raquel lo que Jehová le había hablado en sueños. Y entonces le cuenta a sus mujeres porque había llegado el tiempo de tomar una determinación. La determinación era que él tenía que salir, él y su familia, con sus hijos, sus esposas. Él tenía que salir de Padán Aram, a donde él estaba, para volver a la tierra de su nacimiento. Diga conmigo, para volver a Canaán. Cuando nosotros vemos los comienzos de Jacob, la Biblia nos cuenta que Isaac tuvo que orar por Rebeca, porque Rebeca era estéril. Y entonces dice que Isaac oró por Rebeca y Jehová escuchó y respondió la oración de él. Y al poco tiempo dice que Rebeca estaba encinta, pero dentro de su vientre dice que había dos bebés y esos dos bebés peleaban entre sí. Y cuando ella fue a consultar por qué había esa revolución en su vientre, Dios le dijo, es que dos naciones van a nacer de tu vientre y la menor de las naciones la mayor de las naciones va a ser servidor, va a ser siervo del menor de esas naciones. Y entonces llegó el tiempo del alumbramiento. ¿Y quién nace primero? Nace primero Esaú. Y luego nace, ¿quién? Jacob. Diga conmigo, primero nace Esaú y luego nace Jacob. Pero es interesante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Primero y principal, que Dios había hecho un pacto con Abraham. ¿Con quién había hecho un pacto? Con Abraham. Y ese pacto, esa promesa, era para él y para su descendencia. Y entonces, ¿quién tendría que ser el heredero de esta promesa? Diga, tendría que haber sido Esaú. Porque la promesa la heredó Isaac, pero de Isaac nacen dos naciones y la debería haber heredado, ¿quién? Esaú. Pero Jacob nació después y entonces usted se preguntará por qué Jacob heredó esta bendición. Nos cuenta la palabra
que Jacob esperaba el momento para poder obtener esa primogenitura. Resulta que él no era el primogénito, pero él la anhelaba. Él no era el primogénito, pero él deseaba, quería tener esa primogenitura. Él no era el primogénito. Él sabía que él no podía heredar el pacto de Abraham, pero él lo anhelaba. Lo anheló tanto que llegado el momento, vino Esaú muy cansado del campo. Y entonces le dice, ellos eran dos personas muy diferentes. Uno era de tienda y el otro era de casa, el otro era del campo. Entonces viene Esaú cansado del campo y entonces había hecho un potaje, un guiso Jacob, y él le dice, dame de ese guiso. Y él le dice, véndeme tu primogenitura. Y estaba tan cansado Esaú, y yo creo que menospreció tanto esa bendición gloriosa que él tenía como heredero, que dice que él vendió a su hermano su primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Entonces tenemos a un Esaú que era primogénito, pero que no valoró lo que tenía en sus manos. Y tenemos a un Jacob que no era heredero de esa promesa, pero él anhelaba tenerla. Y cuando tuvo la oportunidad, no perdió tiempo para poder obtenerla. Y entonces ahora vemos que Jacob no solamente obtuvo la primogenitura, sino que ahora él fue tras la bendición. Entonces primero vemos, obtuvo la primogenitura y ahora fue tras la bendición de su padre Isaac. Él tenía que ir hasta donde su padre para que su padre le diera esa bendición por la primogenitura. Fue hasta su padre y consiguió la bendición de la primogenitura. Ahora, aquel que no era heredero, aquel que no era el primogénito, se constituyó como primogénito, fue en busca de la bendición de Isaac, recibió la bendición y ahora también se constituyó como heredero del pacto, como heredero de las promesas de Dios sobre Abraham, sobre Isaac, y ahora sería el pacto también sobre Jacob. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted que nosotros no éramos hijos? Diga conmigo, no éramos hijos. Pero la palabra de Dios nos dice que en amor fue Dios que nos predestinó para que fuésemos hijos por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Efesios. Aleluya. Libro de Efesios. Capítulo 1, gloria a Dios. Efesios capítulo 1, verso 5. Amén. Y dice así, Efesios 1, 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros no éramos herederos de esta bendición celestial, pero dice que Dios nos predestinó para que por medio de Jesucristo hoy podamos ser adoptados como hijos suyos. ¿Sabe qué dice el libro de Romanos también? Que así ahora, como somos hijos, también somos herederos de Dios, y como herederos de Dios también somos coherederos juntamente con Cristo. Pero hay una condición. Dice que si padecemos juntamente con Cristo, vamos a ser glorificados. Amén. Dice así el libro de los Romanos. Yo se lo leo. Dice, y como hijos también herederos y coherederos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros no éramos hijos. Ahora, por medio de Jesucristo, gracias al sacrificio de nuestro Señor en la cruz,
gracias a lo que Él padeció, gracias a lo que Él hizo en la cruz, hoy nosotros podemos ser hijos de Dios y coherederos con Cristo, herederos de Dios, herederos de las promesas, herederos de este llamado, herederos de este propósito, herederos de esta bendición celestial, de estas riquezas celestiales. No lo puede heredar otra persona sino nosotros, como hijos, como coherederos juntamente con Cristo. Nosotros, así como Jacob, debemos anhelar de este Cristo. Así como Jacob anheló esa promesa, anheló tener para sí ese pacto, anheló tener para sí esa primogenitura, nosotros debemos anhelar también de Cristo. Nosotros debemos anhelar de este llamado. Nosotros debemos anhelar, querer, desear y obtener de esta presencia. ¿Cómo lo hacemos? Buscando. ¿Cómo lo hacemos? Esforzándonos. ¿Cómo lo hacemos? Siendo hijos fieles para Dios, siendo hijos comprometidos, siendo hijos que buscan, que perseveran, que resisten, que persisten. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, desde el momento que Jacob recibe esta primogenitura y recibe esta bendición, empieza un proceso en la vida de Jacob. Diga conmigo, empieza un proceso en la vida de Jacob. Y sabe que este proceso no fue fácil para Jacob. Los procesos no son fáciles. Y este proceso no fue fácil para Jacob. Porque en medio de este proceso él empieza a encontrarse con un montón de dificultades. La primera dificultad que él se encontró fue Esaú. Diga Esaú. ¿Sabe qué pasó? Cuando Esaú fue donde estaba su padre y le dice, dame la bendición. Y el padre le dice, no puedo darte la bendición. No puedo darte ya la bendición de la primogenitura porque ya se la he dado al que vino antes que tú. Y entonces cuando Esaú tomó conciencia de lo que había perdido, dice que su corazón se enojó contra su hermano. Y él anhelaba y esperaba el momento de poder, dice, matar a su hermano. ¿Sabe cuál es la primera lucha que nosotros nos encontramos cuando recibimos a Dios, cuando empezamos este camino de Dios? La primera lucha con la que nos encontramos es con nuestra carne. La palabra de Dios en el libro de Gálatas dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, que estos se oponen entre sí. ¿Qué pasa? La carne y el espíritu se oponen entre sí. Usted quiere recibir las bendiciones celestiales, usted quiere buscar de Cristo, pero hay algo en usted que se opone, hay algo en usted que se levanta para querer hacer morir la vida del espíritu en su vida. Diga, es mi carne. Esa es una de las luchas que se levanta. Pero ¿sabe qué dice el libro de Gálatas también? Dice que aquellos que son hijos de Dios son los que han hecho morir por medio del Espíritu toda obra de la carne en su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que nosotros esta batalla la podemos vencer. Esta batalla la ganamos a través de ¿quién? A través del Espíritu, a través de la lucha en búsqueda, a través de la oración, a través de la consagración. Nosotros podemos ganar esta lucha contra la carne, haciendo morir esa carne todos los días a través de la cruz, tomando nuestra cruz, yendo a la presencia de Dios y haciendo morir toda obra concupiscente de nuestra carne delante de la presencia de Dios. Los que son de Cristo han crucificado la carne, han crucificado sus pasiones y sus deseos por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Resulta que cuando él se encuentra con este escenario, sus padres le dicen a Jacob que emprenda un viaje. ¿A dónde? A Padán Aram. Que quienes estaban ahí estaban la familia
de su madre, la familia de Rebeca. Y entonces le dice, Isaac le dice que no tomara para sí mujeres de los pueblos que habitaban en Canaán, sino que vaya a Padán Aram, a su tierra, a su parentela, que vaya donde la parentela de su madre y que busque para sí una mujer de ese lugar. Y entonces cuando Jacob emprende su viaje, él llega a un lugar, dice la palabra que él llega a un paraje, y como ya era de noche, él se acuesta a dormir y apoya su cabeza en una piedra, y entonces él tiene un encuentro celestial, un encuentro poderoso, un encuentro con Dios. Y entonces dice que él sueña y ve una escalera que era tan larga que su extremo tocaba el cielo y su otro extremo tocaba la tierra, y de ese lugar ángeles subían y bajaban, y Jehová estaba en el extremo, en el cielo de la en el cielo, en el extremo superior de la escalera, y Jehová le habla a Jacob en sueño y le dice que él es el Dios de su padre Abraham. Le dice que es el Dios de su padre Isaac. Y de repente vemos que aquel que no era heredero, aquel que no era primogénito, ahora es primogénito. Ahora ha recibido la bendición y ahora tiene un encuentro con Dios. Y Dios le habla, le dice: yo soy el Padre. ¿Y sabe lo que le dice? Le dice: esta tierra donde tú estás, esta tierra te la voy a dar a ti, y te la voy a dar, se la voy a dar a tu descendencia. Le dice en pocas palabras que todas las familias de la tierra serían benditas en él, y serían benditas en él y es su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces también le dice: yo estoy contigo, te guardaré. Y le dice: te volveré a traer a esta tierra. Y luego por último le dice: no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. No te dejaré hasta que yo no haya hecho todo lo que te he dicho. Jehová sabía que él iba a Padán Aram, y Jehová no le dice a Jacob: vuélvete a Canaán. Jehová permite que Jacob vaya hacia un proceso. Dijimos que cuando él hereda la primogenitura, cuando él recibe la bendición, cuando él hereda la promesa, empieza un proceso en la vida. Y dijimos que no era fácil. Jehová no le dijo: vuélvete a Canaán. Le dijo: ve a Padán Aram. ¿Sabe lo que dice Dios? Dios le dice: ve a Padán Aram. Allá vas a vivir un proceso, pero no temas, porque yo voy a estar contigo. Allá vas a vivir un proceso, pero no temas, porque cuando el proceso termine, yo te voy a traer a esta tierra, porque esta tierra es para ti, esta tierra es para tus hijos, esta tierra es para tu descendencia, y no voy a parar mi obra en tu vida hasta que yo cumpla todo lo que he hablado acerca de ti. ¿Sabe lo que dice el libro de Filipenses 1:6? Que Él ha comenzado una buena obra en cada uno de nosotros. ¿Y sabe lo que va a pasar? Dios no va a terminar, Dios no va a parar la obra contigo ni conmigo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, Él no va a parar la obra que Él tiene que hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Dios no le dice: vuélvete a Canaán. Dios le dice: ve a Padán Aram. No temas, porque yo estoy contigo. Donde tú estés, yo te guardaré. Donde tú estés, yo voy a ir contigo. Donde tú estés, estará mi bendición sobre tu vida. Donde tú estés, yo voy a estar ahí. Y cuando termine el proceso, te haré volver, aleluya, a Canaán. ¿Sabe qué pasó? Él se levantó en aquel lugar y dijo: realmente esta tierra es una tierra santa. Esta tierra es casa de Dios, puerta del cielo. Y ungió esa piedra con aceite y se levantó
y fue a Padán Aram. Cuando llega a Padán Aram, resulta que él se encuentra con la que iba a ser su esposa, se encuentra con Raquel, pero también se encuentra con Labán, su suegro. También se encuentra con sus cuñados, los hermanos de Raquel. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Cuando llega a aquel lugar, él le dice, Labán le propone trabajo y él le dice que quiere trabajar, pero quiere trabajar por Raquel, porque dice que él se había enamorado de ella. Y entonces le dice, bueno, vas a trabajar, trabajaré 7 años por Raquel. Y dice que para Jacob esos primeros 7 años, aunque fueron difíciles, dice, era tanto el amor que él tenía por Raquel, que para él fueron como nada. Para él pasaron tan rápido esos primeros 7 años. Y resulta que cuando llega el tiempo del casamiento, ahí no había luz. Hacen la fiesta, todo, y cuando va a la tienda, recibe a su esposa, se llega a su esposa, y al otro día, ¡wow! ¿Qué pasó? No era la esposa, había sido engañado. Y entonces Labán le dice que no se hacía así en aquel lugar. ¿Y pero por qué no se lo dijo antes? Antes de que trabajara 7 años, él le dijo, aquí primeramente se casa la mayor y luego la menor. Dice, pero si trabajas otros 7 años más, te daré a Raquel. Y entonces dice, espera que pase una semana, y cuando pase una semana te daré a Raquel, pero tú tendrás que trabajar otros 7 años más. ¿Sabe con qué se encontró? Con 14 años de un trabajo duro. ¿Saben por qué? Ahora se lo voy a decir por qué. Porque no solamente se encontró con un trabajo duro, sino que también se encontró con la avaricia de Labán. Se encontró con la deshonestidad de Labán, con las mentiras. Se encontró con las tretas que Labán hacía contra él para aprovecharse de qué, de que Dios estaba con Jacob. Todo lo que tocaba Jacob era prosperado. Y entonces, ¿sabe cómo describe Jacob ese trabajo duro? Porque trabajó 14 años, pero después tuvo que trabajar 6 años más. ¿Por qué? Porque los primeros 14 años trabajó por sus mujeres. Pero si él se quería ir, tenía que irse, como quien dice aquí en la Argentina, con una mano atrás y la otra mano adelante. No tenía nada. Y entonces Labán dice, se me va a ir como la gallina de los huevos de oro. Dice, se me va a ir el que me trae la bendición. Y entonces le dice, bueno, dice, trabaja, ¿por qué quieres trabajar? Entonces le dice, bueno, voy a trabajar por un poco de ganado, por un poco de ganado. Y entonces él le dice, bueno, trabaja por el ganado. Dice, bueno, yo me voy a llevar el ganado que salga manchado. Ese va a ser mío, y los blancos y los lisos van a ser tuyos. ¿Qué hizo Labán? Empezó nuevamente las tretas. Dice que envió a sus hijos con todo el ganado que era manchado y veteado. Lo mandó con sus hijos lejos, a 3 días de distancia de Jacob. Y sin embargo, ¿sabe qué pasó? Jacob no estaba solo. Dios estaba con Jacob. Y a pesar de que él estaba en el proceso, dice la palabra que Dios le habla en sueños a Jacob y le dice, yo he visto tu aflicción, yo he visto lo que has pasado y he visto lo que te han hecho, pero yo he estado contigo. A pesar de las tretas que te ha hecho Labán, yo nunca permití que él pudiera quitarte lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque Dios le bendecía. Aunque Labán quería aprovecharse de él, Dios le bendecía. ¿Y sabe lo que dice Jacob? Mire todo lo que él tuvo que pasar. Dice que durante esos 20 años de proceso, él
dice que trabajó de día y el sol lo abrumaba. El sol, dice que el sol lo agotaba de día y de noche lo consumía la helada. Dice que él quedaba desvelado. Y no solo eso, sino que además de eso dice que cuando venían las fieras sobre el ganado de su suegro y se comía alguna oveja o algún cabrito, dice que Labán le hacía pagar a él las pérdidas. Él tenía que pagar las pérdidas porque las fieras del campo comían. Y dice, y jamás él tocó un cabrito, jamás tocó un cordero de Labán. Él siempre se mantuvo íntegro a Dios, fiel a la promesa, sabiendo de que Dios estaba con él. ¿Sabe por qué? Porque Jacob en aquel Betel, él había hecho un voto, como leímos al comienzo. Él había hecho un voto a Jehová y dijo: si Jehová está conmigo, si Jehová me guarda, si Jehová me bendice, si Jehová me hace prosperar y si Jehová me hace volver a la tierra de mis padres, entonces Jehová será mi Dios. ¿Sabe qué hizo Jacob? Permaneció fiel e íntegro a Dios en esos 20 años de proceso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A pesar de las pérdidas, a pesar de las luchas, a pesar del trabajo arduo, a pesar de que Labán lo había estafado, dice que Labán, le había cambiado el sueldo 10 veces. ¿Cuántas veces? 10 veces. Y a veces usted se queja porque no le aumentan el sueldo. Labán estaba en su tienda cómodo y Jacob estaba haciendo el trabajo duro en el sol, quemándose, y en las noches cuidando el ganado, helándose de frío, y no podía conciliar el sueño porque tenía que cuidar las ovejas, que no viniera una fiera y se comiera el ganado. Y a veces nosotros nos quejamos: ay, qué luchas que estoy pasando. Ay, hoy no tengo ganas de llegar a la iglesia. Qué cansado, qué cansada que estoy. Dios me ha abandonado. Ay, se levantaron en mi trabajo. Ay, cuántas brujerías, cuántas hechicerías. Ay. Sin embargo, Jacob, a pesar de todo esto, él permaneció íntegro a Dios. Y ya cuando estaban llegando al final de estos 20 años, sus cuñados, los hijos de Labán, se habían levantado contra Jacob y empezaron a murmurar contra él, porque mientras Labán más lo quería estafar, Dios más lo prosperaba. Mientras Labán le cambiaba el sueldo 10 veces, Dios se glorificaba y la mano de Dios estaba con Jacob. Y entonces dice que era tanta la habladuría y la murmuración contra Jacob que hasta el semblante de Labán había cambiado. El trato de Labán ya no era el mismo que era antes con él. Y entonces vino palabra de Dios. Dios le dice: es tiempo. Pasaron 20 años, pasó el proceso. Es tiempo que te vuelvas a a Canaán. Es tiempo que te vuelvas a ir para heredar. Y yo pregunto: ¿quién permitió el proceso? ¿Quién permitió la tribulación? ¿Quién permitió las luchas y las angustias? ¿Sabe quién lo permitió? Lo permitió Dios. Porque el proceso, porque las luchas, porque las tribulaciones son necesarias. ¿Sabe por qué? Porque hay una obra que Dios ha iniciado en nosotros. Y Dios la tiene que ir perfeccionando y no va a parar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo.
Dios tiene que perfeccionar. Dios tiene que tratar con nuestro carácter. Dios tiene que tratar con tu corazón y con el mío. Dios tiene que tratar con tu orgullo. Dios tiene que tratar con tu dureza. Dios tiene que tratar con tu necedad. Dios tiene que tratar. Y entonces, ¿qué utiliza Dios para tratar? El proceso. ¿Qué tiene que utilizar Dios para que tú seas edificado? Para que crezcas en la vida espiritual. ¿Qué tiene que utilizar Dios para que tú crezcas en fe, en paciencia, en fruto del Espíritu? ¿Qué tiene que utilizar Dios? El proceso. Dios tiene que utilizar el proceso y permitir en tu vida y en mi vida las luchas, las pruebas. El libro de Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas, en diferentes luchas. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia, produce una transformación. La lucha es permitida, pero cuando nosotros permanecemos fieles a Dios en medio de la lucha, cuando nosotros permanecemos fieles a Dios en medio del proceso, es que viene la transformación. Es que viene la transformación cuando nosotros somos fieles a Dios. Y aunque nos duela, aunque padezcamos injusticia, aunque pasemos por tribulaciones y angustias, aunque pasemos por momentos difíciles, cuando nosotros somos fieles a Dios, ahí viene la presencia. Cuando nosotros somos fieles a Dios, ahí viene la bendición de Dios, la presencia, el Espíritu Santo para limpiar, para sanar, para fortalecer, para transformar, para arrancar, para quitar, para edificar, para hacer su obra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios no le dijo, volvete a Canaán. Dios le dijo, anda a Padán Aram y yo voy a estar contigo. Dios te dice, tengo un llamado, tengo una promesa, hay un propósito. Qué hermosa bendición que hemos recibido. Hemos sido hechos hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Dios nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha comprado a precio de sangre. Nos hace disfrutar de su presencia, de su libertad. Ha roto cadenas. ¿Quién aquí no ha sido libre por el Señor? ¿Quién aquí no ha recibido sanidad por el Señor? ¿Quién aquí no ha recibido algo de nuestro maravilloso Señor? Hemos recibido tantas cosas de Dios, cosas maravillosas. Y junto con eso hay una promesa. Junto con eso hay un propósito, hay un llamado. Pero Dios te dice, vas camino al propósito, vas camino al llamado. Pero te tengo que enviar al proceso. Te tengo que enviar. Tengo que permitir que pases por el proceso. Tengo que permitir que vayas a Padán Aram. Y cuando pase el tiempo, volverás a Canaán. Cuando estés listo, volverás a Canaán. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 20 años pasaron. Y Dios le dice, vamos, levántate, ya es hora. El proceso terminó. Levántate. Toma tu familia. Deja esta tierra, deja esta parentela y vuélvete. Porque el proceso terminó. Eso le estaba diciendo. El proceso en Padán Aram terminó. Y Jacob había salido victorioso. Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que venciere, el que venciere es el que va a ser el heredero. ¿Tú quieres heredar lo que Dios tiene para ti? Tienes que vencer. Tienes que perseverar. En medio del proceso tienes que seguir, avanzar.
ser fiel a Dios y no detenerte, no mirar para atrás. Dios nos ha predestinado para ser hijos suyos. Dios nos ha dado su presencia, su Espíritu. Nos ha hecho templo del Espíritu. Dios nos ha bendecido con bendiciones celestiales maravillosas. Dios, desde aquel día glorioso que nos hizo sus hijos, empezó un proceso en nuestras vidas. Pero no temas, iglesia, porque aunque te sientas solo, hay que momentos parece que la dificultad, la lucha es tan difícil. No estás solo. Porque si nosotros permanecemos fiel a Dios, Dios estará con nosotros hasta el fin. Porque Él ha hablado acerca de nosotros y nos ha pensado desde la eternidad y nos ha pensado para este tiempo y nos ha llamado a este camino glorioso y nos ha hablado de sus promesas y nos ha hablado de lo que Él tiene para nosotros. No temas del proceso, no temas de la tribulación, no temas de la angustia, permanece fiel a Dios y Dios está ahí contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. ¿Sabe qué? El proceso, diga conmigo, el proceso es necesario. La lucha es necesaria. Las tribulaciones son necesarias. El que venciere es el que va a heredar. No te quejes más por el proceso. No te quejes más. Amá, seguí a Cristo, anhelá de Él como el primer día, permanecé en el primer amor de Dios, buscá su presencia con todas tus fuerzas, aunque estés cansado, aunque estés débil, porque en su presencia, si tú perseveras, es en su presencia que vas a heredar, recibir la bendición que es Cristo. Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestra fuerza, Cristo es todo para nosotros. ¿Sabe que en el proceso también te puedes equivocar? ¿Sabe qué le pasó a Abraham? Él pensó que podía ayudar a Dios. ¿Y qué hizo? Tuvo hijo con la sirvienta. Tuvo hijo con Agar. ¿Sabe qué hizo eso? Demoró el plan de Dios. Durante 13 años Dios no le habló. Pero llegó el tiempo que Dios le habló y le dijo: cometiste un error. Porque Ismael no es el heredero, es Isaac. Y sabe que cuando Abraham entendió, tuvo que despedir a su hijo. Y entonces Dios le envía primeramente a Isaac y después, como había una lucha, él entendió que se había equivocado. Entonces tuvo que despedir a Ismael. Aunque nosotros estemos en el proceso, nos podemos equivocar, iglesia. Aunque estemos en el proceso, nos podemos equivocar. Tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar. Podemos cerrar, podemos tropezar, podemos caer, podemos pecar. Pero hay un Dios poderoso que ha dicho que Él no va a parar su obra en nosotros. Él es fiel y justo para perdonarnos. Si hoy entiendes que necesitas de este Cristo, que necesitas de su presencia, que necesitas de su perdón, Dios es fiel y justo y te levanta, porque hay una obra que Dios está haciendo. Te puedes equivocar, sí, pero levántate en el nombre del Señor y sigue avanzando en este camino. Mientras nosotros permanezcamos fieles en medio del proceso, Dios estará obrando.